En primer lugar, quisiera daros la bienvenida al Campus BBVA. Es la primera aula de formación que realizamos en este marco incomparable y agradeceros a todos los que estáis aquí presencialmente vuestra asistencia a esta aula de formación. Aula que se enmarca dentro del conjunto de eventos que desde Pensiones BBVA organizamos para vosotros, nuestros clientes, que como sabéis ya hemos hecho en enero una conferencia de inversiones. Seguimos con este aula de formación, vamos a realizar a lo largo del año varios desayunos de pensiones y también dentro del mes de septiembre tenemos previsto realizar la jornada anual de pensiones que estamos realizando cada año. Este evento también quiero dar la bienvenida a las personas que nos siguen desde Internet, porque se va a grabar y se va a emitir en directo, y luego el vídeo lo colgaremos en nuestra página web para todas aquellas personas que quieran con posterioridad pues, utilizar el curso y que les sea también útil. Bueno, deciros que este curso es nuestro curso estrella, es el curso más demandado por parte de todas nuestras comisiones de control. Es un curso de iniciación, pero que también intenta ser de actualización y que va dirigido pues, a todos los miembros de comisiones de control que o bien se inician en esta función o bien quieren refrescar y actualizar conocimientos. Lo hemos dividido en tres partes, una primera parte de aspectos técnicos y legales, una segunda parte de fiscalidad y una tercera parte de iniciación en el mundo de las inversiones. Los ponentes vamos a ser todos personas del equipo comercial de Madrid, tenéis el programa, con lo cual ahí podéis ver un poco los temas que se van a abordar y cada una de las personas que vamos a intervenir. Y sencillamente espero que sea útil y provechoso, que lo aprovechéis al máximo, que nos hagáis todas aquellas preguntas que estiméis conveniente. Pediros por una cuestión de orden que los teléfonos móviles los tengáis o apagados o en modo silencio para evitar interferir en la grabación. Y simplemente dar paso ya a Juan Manuel Mier, que forma parte del equipo comercial de Madrid y que va a ser la persona que va a desarrollar la primera ponencia de aspectos técnicos y aspectos legales. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que gracias al conductor del autobús tengo menos tiempo para hacer la presentación, lo cual yo creo que para vosotros también es positivo porque sinceramente es la presentación seguramente más densa de las 4 que vamos a dar, ¿no? O de las 3 que vamos a dar. En realidad un poco lo que pretendemos... Me tengo que quedar aquí como el gran dictador de Charles Chaplin para que todos me podáis oír bien, por lo que veo. Bueno, pues aquí me quedaré. Mi presentación básicamente es los conceptos legales o fundamentales de lo que es un plan de pensiones. En realidad todo viene recogido en las leyes y en los reglamentos por los cuales se rigen los planes y fondos de pensiones, y lo que pretendo en esta hora y cuarto es resumir los aspectos más importantes de esta ley o este reglamento. Veréis que muchos de los conceptos que trate los conoceréis ya, porque muchos de los que estáis aquí lleváis mucho tiempo en el sector, pero creo que no viene mal pues, siempre hacer un repaso y repasar pues, a ciertos aspectos que a lo mejor en las especificaciones de vuestro plan pues, no están recogidas o ha cambiado desde la última vez que se modificaron. Empezamos por lo que es marco legal y aspectos generales. Como marco legal, pues aquí a continuación lo que un poco... sí que comentar, porque Ricardo creo que no lo ha comentado, como en otras ocasiones, toda la documentación, todas las presentaciones que traemos, pues las remitiremos posteriormente vía email a todos vosotros, ¿no? O sea que en ese sentido no os preocupéis si no las tenéis ahora a mano. Sí que comentar, en marco legal, pues cuáles son los principales pues, leyes o reales decretos que afectan a los planes de pensiones y fondos de pensiones. En ese sentido, por un lado está la ley, el Real Decreto Legislativo, la Ley 1/2002 del 29 de noviembre, que es la ley que regula los planes y fondos de pensiones. Esa es la ley del 2002, es con la que se constituyen los planes y fondos de pensiones como los entendemos a día de hoy. Y posteriormente está el Real Decreto 304/2004, que es el que desarrolla, y ese reglamento es el que realmente es el libro de cabecera de cualquier persona que esté muy metida en los planes de pensiones, y es el que desarrolla todo lo que es la normativa de planes de pensiones.
Esta normativa, este Real Decreto 304/2004, desde ese momento ha tenido ciertas modificaciones de mayor o menor alcance. La más, en mi opinión, más relevante sería el Real Decreto 439/2007 y el Real Decreto 1684/2007. En esos Reales Decretos realmente lo que se modifican son principalmente, por ejemplo, la forma de cobro. Es decir, hasta esa fecha la forma de cobro estaba más restringida y a partir de esas modificaciones se incluye una nueva modalidad, aparte de una nueva contingencia que luego veremos. Y por último, también le afecta pues, lo que es la orden pues, 407/2008, que es relativa a lo que es las revisiones financiero-actuariales, ¿no? Esta orden lo que viene un poco a regular es cómo tienen que realizarse las revisiones financiero-actuariales de los planes de pensiones. No he puesto aquí, o no he plasmado aquí, lo que sí que también le afecta, que es pues las leyes fiscales, las leyes de IRPF, porque entiendo que va más con el módulo de fiscalidad y, por tanto, pues ya en la presentación de Ricardo pues explicará más el aspecto fiscal, ¿no? Antes de empezar, primero de todo, ni empezar con qué es un plan de pensiones o qué es un fondo de pensiones o qué es un partícipe. Pues en realidad, en este cuadrito, este diagrama, podéis ver realmente casi todos los intervinientes que hay en un plan de pensiones. En un plan de pensiones, por un lado, tenemos el propio plan, es un acuerdo entre partes, ¿no? Un acuerdo entre el promotor, empresa, organismo o sociedad, partícipes, que son hacia los que se realizan aportaciones o los que realizan aportaciones, y beneficiarios, que son los que en el futuro podrán rescatar el plan de pensiones. Eso se crea en un marco que es un contrato, que es el plan de pensiones, y este plan de pensiones lo que tiene es una normativa, que es las especificaciones del plan, que es lo que regula el plan de pensiones. Bueno, pues el dinero que se invierte en el plan de pensiones, lo que se destina es a una bolsa, a una hucha, que es el fondo de pensiones. Por lo tanto, primero de todo ya diferenciar, porque muchas veces, y nos pasa a todos, estamos hablando de plan de pensiones y decimos fondo de pensiones. Estamos hablando de fondo de pensiones y decimos plan de pensiones. Pues primero de todo es separar los dos conceptos. Uno es un acuerdo marco más legal, que es el plan de pensiones, y otro es un vehículo de inversión, que es el fondo de pensiones, ¿no? Y posteriormente, al igual que el plan de pensiones tiene unas especificaciones que son las que regulan el plan, el fondo de pensiones tiene unas normas de funcionamiento que son las que regulan el funcionamiento del fondo de pensiones. Este fondo de pensiones, este vehículo, tiene a su vez dos entidades, que nosotros somos una de ellas, ¿no? La entidad gestora y la entidad depositaria. La entidad depositaria, que es la que tiene, donde está depositado el patrimonio, las cuentas corrientes, y la entidad gestora, que es la que tiene delegada por parte de la Comisión de Control pues ciertas tareas, como son la gestión de las inversiones o pago de prestaciones o otro tipo de gestiones. Esto sería un poco el esquema de todos los intervinientes de un plan de pensiones. A su vez, por un lado, pues, y antes lo he comentado, está la Comisión de Control del Plan. La Comisión de Control del Plan lo que vela es porque se cumpla el plan de pensiones, se cumpla ese acuerdo marco, y la Comisión de Control del Fondo, que lo que vela es porque el fondo de pensiones cumple con la política de inversión, cumple con las normas de funcionamiento y que donde se está invirtiendo es correctamente según lo que está delegado en la entidad gestora, ¿no? Principalmente. Aparte de todos estos intervinientes, para que se vea sobre todo la regulación que hay y el control que hay en este tipo de instrumento, tenéis también un actuario que mínimo cada 3 años realiza una revisión financiero-actuarial del plan de pensiones, y también contáis con un auditor que una vez al año audita las cuentas del fondo. Bueno, si todo esto no fuera poco, para que se viese un poco, pues diferencia a otro tipo de productos financieros que tienen un menor control, pues aparte de todo eso, pues existen pues consultores, asesores y otro tipo de intervinientes que también colaboran a la hora de la gestión del plan de pensiones y del fondo de pensiones. Si me queréis preguntar algo o queréis en algún aspecto que paramos, porque yo creo que, sobre todo, y nuevamente lo digo, esto si se participa seguramente se hace más ameno, porque si no igual es un poco denso. ¿Qué es un plan de pensiones?
Bueno, antes se hablaba como concepto de que es un acuerdo marco, ¿no? Un acuerdo marco, pero en realidad lo que es un sistema de previsión voluntario. En realidad se definen unos derechos a unas personas a cuyo favor se percibe para un futuro cobrar unas rentas o capital, siempre y cuando se causen unas contingencias determinadas. En realidad no es sustitutivo, es complemento de la seguridad social. Es importante, aquí en España, a diferencia de otros países, aquí es un complemento para la seguridad social, es voluntario y privado y en ningún caso, pues, como comentaba, puede ser sustitutivo de lo que es la seguridad social. Y es obligatorio que el plan de pensiones se integre en un fondo de pensiones. A lo largo de la presentación voy a hacer diferencias o diferentes conceptos que van a afectar a la forma de diferenciar los planes de pensiones o los fondos de pensiones. Pero antes he comentado el promotor, partícipe y beneficiario. Todos entendemos un poco estos conceptos, ¿no? Es decir, el promotor, cualquier empresa, sociedad, asociación, entidad que promueve un plan de pensiones a favor de unos partícipes. El partícipe es aquel al que va destinado el plan de pensiones y el beneficiario es la persona física con derecho al cobro de la prestación. A raíz de estos primeros intervinientes, promotor, partícipe y beneficiario, podemos hacer la primera diferenciación entre tipos de planes. Tenemos 3 tipos de planes en España: los planes del sistema de empleo, los planes del sistema asociado y los planes del sistema individual. Los planes de pensiones de empleo son aquellos que son promovidos por una empresa, organismo público o administración pública y está dirigido a partícipes que tengan relación laboral con la empresa o organismo. Es decir, el promotor tiene que ser una empresa o organismo y el partícipe tiene que mantener relación laboral con esta empresa. Y eso sería pues lo que yo creo que estáis aquí todos, ¿no? Miembros de comisiones de control de planes de pensiones de empleo. Los planes de pensiones asociados, el sistema asociado, son promovidos por asociaciones o sindicatos y van destinados a sus socios o miembros del sindicato, ¿no? La relación y la vinculación tiene que ser que sean socios y el que lo promueva sea la sociedad, la asociación. Y el sistema individual, que lo promueve es una entidad financiera, puede ser cualquier entidad financiera, y a diferencia del resto no hay impedimentos para ningún partícipe. Es decir, cualquier persona física puede ser partícipe de un plan de pensiones individual. Importante aquí, es decir, es un producto, el plan de pensiones individual, que nadie puede impedir la entrada a un partícipe. Si mañana vosotros estáis interesados en un plan de pensiones individual, tenéis derecho a ser partícipe del mismo. Otra cuestión básica de los planes de pensiones, y es un poco como serían los pilares de los planes de pensiones, ¿no? Yo creo las bases en las que se tiene que crear un plan de pensiones, y también es importante que lo conozcáis y que lo tengáis claro, porque también aquí hay diferencias con otro tipo de productos, ¿no? Y es las características básicas que tienen que tener todos los planes de pensiones. La primera de todos es no discriminación, esto es por ley. No se puede discriminar el acceso a un partícipe. Todos los partícipes que cumplan las condiciones para ser partícipe del plan tienen derecho a entrar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la ley y el reglamento permite que, como máximo, un partícipe, o sea, las especificaciones del plan, se puede limitar la entrada a un partícipe siempre y cuando tenga una antigüedad de la empresa menor a 2 años. Todos los empleados que tengan más de 2 años de antigüedad, por ley, tienen derecho a ser partícipes del plan. Luego, cada plan puede amoldar esta condición y fijar que en vez de ser 2 años, sea 1 año, sean 9 meses, o sea, desde el primer momento de entrada en la empresa. Pero no se puede discriminar a nadie, no se puede decir, a los que han entrado posteriormente a tal fecha no pueden entrar en el plan de pensiones. Es decir, es importante que se tenga en cuenta que, por ejemplo, existen casos de empresas pequeñas, sobre todo, en las cuales y nos llaman constantemente: oye, queremos hacer un plan de pensiones de empleo, y nosotros, fenomenal, pero solo lo queremos hacer para el dueño y para el amigo del dueño. Digo, pues es fenomenal, pero los empleados también tienen derecho a ser partícipes del mismo. O sea, no puedes restringir esta cuestión.
Otra característica, otra obligatoriedad que tienen que tener los planes de pensiones es la capitalización. Y aquí es también importante, los planes de pensiones se instrumentalizan mediante sistemas financieros o actuariales de capitalización. Y es importante también porque en realidad, en el momento en que se hace una aportación, se capitaliza y cada individuo tiene capitalizado y económicamente, contablemente y valorado el importe que tiene en el plan de pensiones, a diferencia de otros productos como puede ser un seguro, que tienes una provisión matemática o tienes un concepto que no es exactamente, que cuando lo vayas a rescatar puede ser un valor diferente al que has aportado. En el plan de pensiones, en el momento en que entras, se capitaliza y diariamente puedes saber el valor que tienes en el plan de pensiones. Por otro lado, la irrevocabilidad de las aportaciones. Luego lo veremos en otro punto, pero también importante, no se pueden retroceder aportaciones. Uno no puede hacer una aportación y a los 6 meses decidir que se ha arrepentido y retirarla. Se pueden retirar aportaciones cuando se puede justificar que ha sido un error. Es decir, cuando, por ejemplo, una empresa ha hecho una aportación indebida o un partícipe se ha dado cuenta y se puede mostrar que ha sido un error. Pero como norma no se pueden, lo que va al plan, en el plan se queda, ¿no? Atribución de derechos, también importante, a diferencia de otros productos como los seguros. Es decir, en el momento en el que entra el euro en el plan de pensiones, la titularidad del dinero es del partícipe, independientemente de quién haya hecho la aportación, si la aportación la ha hecho la empresa o la haya hecho el empleado. El dinero en el momento en que entra en el plan es siempre del partícipe. A diferencia de, por ejemplo, un seguro de colectivos que puede haber, que sea sin imputación fiscal y en el cual, pues si el empleado deja la compañía, no se puede llevar el dinero. Existe ese tipo de productos. Pues eso también es otra de las características que tienen los planes de pensiones. Y nuevamente, como antes he hablado, para hablar de las características del plan de pensiones, obligatoriamente tienen que estar integrados en un fondo de pensiones. No pueden estar integrados ni en un fondo de inversión, ni pueden estar integrados, yo qué sé, en cualquier cosa rara que se nos ocurra. O sea, es decir, tienen que estar integrados en un fondo de pensiones. Antes hablábamos de diferenciar planes de pensiones por tipo de promotor o tipo de partícipe. También podemos diferenciar los planes de pensiones por lo que viene fijado o establecido a priori en las especificaciones. En las especificaciones es el marco, es el acuerdo entre las partes en las que se fija unas condiciones. Unas condiciones que se pueden fijar es, como es en el caso de aportación definida, que se fijen unas aportaciones que se van a realizar al plan de pensiones. En ese caso se fijan las aportaciones y cada partícipe no sabe lo que va a tener cuando se jubile. Lo que sabe es que el promotor y él van a tener que aportar tal cantidad de euros al año. Pero lo que no va a saber en ningún momento, solo cuando se jubile, es lo que va a tener cuando se jubile. Eso es la gran mayoría de los planes de pensiones de empleo de España están en aportación definida o mixtos que luego vemos. Aquí el riesgo de fluctuaciones de mercado, ¿quién lo está asumiendo? Pues lo está asumiendo el partícipe. Es decir, si la economía va muy bien, la bolsa va muy bien, la gestora lo hace todo igual de bien que el año pasado, pues fenomenal, porque seguramente que va a haber un gran superávit y genial, el partícipe va a tener un gran patrimonio. Si el mercado va muy mal, la gestora lo hace muy mal, el riesgo y la pérdida la asume el partícipe, ¿no? ¿Qué otro tipo de planes de pensiones hay? Los planes de prestación definida. En realidad, los planes de pensiones de prestación definida, lo que al igual antes he fijado que lo que está fijado en aportación definida es lo que se va a aportar, en los planes de prestación definida lo que está fijado es lo que se va a pagar, el importe que se está garantizando cuando uno se jubile. Es decir, por ejemplo, que vas a cobrar, te va a complementar hasta el 80% de tu último salario. Por ejemplo, si la seguridad social te cubre el 50%, pues que el plan de pensiones te cubra el 30% restante, por decir una barbaridad como otra cualquiera. Este tipo de planes de pensiones que en realidad aquí, ¿qué ocurre si la empresa con actuarios hace un cálculo y anualmente tiene que hacer unas aportaciones para llegar a ese objetivo del 80%? Bueno, pues si la economía, la gestora lo hace muy bien, pues hay superávit y entonces a lo mejor la empresa tiene que aportar menos al plan de pensiones. Si resulta que los resultados no son los que se han calculado inicialmente por el actuario y se está obteniendo menor rentabilidad o menor crecimiento en el plan de pensiones, pues entonces quien tiene que hacer aportaciones extraordinarias es la empresa.
Pues en realidad España hemos pasado hemos pasado, lo hablo porque soy español, pero no porque lo haya vivido, pero hemos pasado de una época en la cual los planes de pensiones estaban dentro de las propias empresas y actuaban como planes de prestación definida a planes de aportación definida. ¿Por qué? Pues porque los planes de prestación definida suponen un elevado riesgo para la viabilidad de alguna empresa. Ahora, con lo de Iberia, no se habla tanto de British Airways, pero yo recuerdo hace 4 o 5 años, cuando se estaba hablando de la fusión, que uno de los problemas que tenían era el plan de pensiones de British. Y el problema que tenía el plan de pensiones de British es que es de prestación definida. Cuando un analista, y eso yo creo que cuando Luis esté hablando de renta variable, cuando un analista fundamental analiza la contabilidad de una empresa y analiza los flujos futuros que va a tener, además de todo lo que viene en el balance, lo que llama y pregunta es, a ver, el plan de pensiones que tiene la empresa, ¿qué tipo es? Y si es de prestación definida, ojo, hay que valorarlo porque tienes un riesgo adicional para la empresa. Bueno, pues prestación definida, quedan todavía planes de pensiones en España, pero quedan pocos actualmente, ¿no? Y por último, están lo que son planes de pensiones del sistema mixto, que muchos de vosotros también estáis en esta modalidad. O sea, aquí no hay que ser muy original, ni en el reglamento de planes de pensiones no se es nada original. Pues si es mixto es porque justamente tiene las dos situaciones, ¿no? Hay contingencias que son de aportación definida y contingencias que son de prestación definida. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, el mejor ejemplo, un plan de pensiones, y seguramente que aquí en la sala hay más de uno, en el cual para jubilación lo que va a rescatar el partícipe sea lo que haya aportado la empresa y el partícipe a la edad de jubilación. En cambio, si el partícipe fallece o el partícipe tiene una invalidez, tiene un seguro contratado, el plan de pensiones, por el cual le va a dar una cantidad X o que le va a cubrir hasta un porcentaje X de la pensión de la seguridad social. Bueno, pues ese tipo de plan que tiene definido que para la jubilación es aportación definida, lo que aporta va a jubilación, pero por contra, para fallecimiento o para invalidez, para una de las dos o para las dos, tiene un seguro, eso sería un sistema mixto. Y seguramente que muchos, ahora mismo no he traído el dato, pero hay un gran elevado, yo creo que pues hay un gran elevado de número de planes de pensiones de empleo del sistema mixto. ¿Quién puede tener un plan de pensiones de aportación definida? ¿Quién puede tener un plan de pensiones de prestación definida o mixto? Bueno, aunque aquí los cuadritos es muy sencillo. Un plan de pensiones individual solo puede ser de aportación definida. Un plan de pensiones de empleo puede ser de aportación definida, de prestación definida o mixto. Y un plan de pensiones asociado puede ser de aportación definida o de prestación definida o mixto. Es decir, los únicos que no pueden ser de prestación definida o mixtos son los planes de pensiones individuales. En realidad también hay que entenderlo, es decir, el plan de pensiones individual quien lo promueve es una entidad financiera, aunque estuviese permitido no creo que lo hiciese, porque el riesgo que estaría asumiendo sería elevadísimo, ¿no? En realidad para eso están los productos garantizados y más o menos. Luego otra forma de diferenciar entre los planes de pensiones, aquí ya de los planes de pensiones de empleo, ¿no? Aquí ya no hablamos de los individuales que no entran en esta categoría, es planes de pensiones de empleo de promoción individual o planes de pensiones de empleo de promoción conjunta. También importante, y aquí hay más de un plan, y no voy a mirar a quién, que está en plan de promoción individual y a lo mejor les podría interesar ser de promoción conjunta. ¿Qué es un plan de empleo de promoción individual? Pues es muy sencillo, un plan de pensiones de empleo donde solo hay un promotor, donde solo hay una empresa. Y un plan de pensiones de empleo de promoción conjunta donde hay más de un promotor, donde hay más de una empresa dentro del plan. ¿Qué ejemplo puede haber para un plan de empleo de promoción conjunta? Pues, por ejemplo, un grupo de empresas que tienen 5 empresas con 5 planes de pensiones, pues si tienen las mismas condiciones y demás, pues en vez de tener 5 planes, 5 comisiones de control, que sinceramente al final es bastante laborioso, lo que puede tener es un solo plan y dentro del solo plan 5 promotores. En cambio, en un plan si
¿Por qué lo digo? Yo creo que en España todavía hay muchos planes de promoción individual en empresas que son grupo y que realmente pues, son réplicas. Tú ves las especificaciones de un plan y ves las de otro y son exactamente igual. Realmente tienen dos planes porque se constituyeron antes del 2004, que creo que fue en el reglamento cuando se permitió hacer de promoción conjunta. Hasta el año 2004 no se podía hacer planes de promoción conjunta. Bueno, pues si tenéis un plan antiguo, más anterior al 2004 y sois más de una empresa, pues a lo mejor os puede interesar solo tener un plan y por lo menos no tener, pues eso, 2 comisiones de control o 3 comisiones de control y todo el trabajo administrativo que puede suponer. Así como ejemplo, bueno, aquí lo que veis es cómo funciona lo que es un plan de promoción conjunta. Un plan de promoción conjunta lo que tiene es unas especificaciones comunes para todos los promotores, para todas las empresas, y luego lo que tiene es que cada promotor, cada empresa tiene sus condiciones particulares. Es decir, no quiere decir que porque sea de promoción conjunta todas las empresas dentro del plan tengan que tener las mismas condiciones. Pueden tener aportaciones diferentes, pueden tener restricciones de entrada diferentes, o sea, en realidad luego cada anexo, cada promotor puede tener unas condiciones diferenciadas. Pero sí que mantendrían unas especificaciones comunes que serían las que fuesen genéricas, ¿no? Los artículos que en realidad, si los leemos en casi todas las especificaciones, son casi iguales. También lo que utilizan los planes de promoción conjunta, por ejemplo, es para empresas que son muy pequeñas y que a lo mejor por tamaño no les puede interesar tener un plan de pensiones propio, pues pueden adherirse a un plan de promoción conjunta de los que tenemos en las gestoras, en los cuales comparten el plan de pensiones con otras empresas que no tienen nada que ver con ellos, pero que al menos, o sea, tienen la posibilidad de entrar en un plan de pensiones y pues hacer sus aportaciones. Tienen su propio criterio de aportaciones, su propio criterio de entrada, y lo único que tienen que ver con otras empresas es que están en un plan para pymes. Bueno, pues ese tipo de instrumentos también se utilizan. O para el sector público, ¿no? Administraciones públicas que son muy pequeñitas y que por ley pues tienen la aportación, bueno, ahora no tienen la aportación, pero hasta hace bien poco podían aportar, bueno, pues son pequeñitas y no les interesa tener un plan propio. Bueno, pues pueden también adherirse a un plan de promoción conjunta con otros organismos públicos, ¿no? Otro aspecto de los planes de pensiones es, y ya entramos en lo que es la forma de entrar. Antes he comentado que todo el partícipe tiene derecho a ser, qué redundancia, todo empleado tiene derecho a ser partícipe de un plan de pensiones. Tiene derecho siempre y cuando lleve más de 2 años de antigüedad en la empresa. Otra cosa es cómo esté fijado en vuestras especificaciones la forma de adherirse al mismo. Un empleado puede ser partícipe por 2 vías. De forma automática, y es que vosotros en las especificaciones, cuando en el artículo alta del partícipe hayáis fijado que todo partícipe que tenga 6 meses de antigüedad en la empresa, que tenga 1 año de antigüedad de empresa o lo que sea, todo partícipe que cumpla ese requisito, todo empleado que cumpla ese requisito automáticamente será partícipe del plan de pensiones, y automáticamente esa gente, al cumplir ese plazo, entra en el plan de pensiones y se le hace aportaciones y demás. Eso sería lo que se denomina, ¿no?, adhesión directa, que en caso de que el partícipe, porque es un derecho, no es una obligación, una persona, o sea, se dan casos de gente que aunque sean aportaciones, pues hay gente que renuncia a ellas, ¿no? Pues salvo que él renuncie expresamente, automáticamente entra en el plan de pensiones. Y otra cuestión es adhesión expresa, y es con boletín de adhesión, es decir, una persona que lleve 6 meses en la empresa tiene derecho a ser partícipe del plan siempre y cuando rellene un boletín de adhesión y se adhiera al mismo. Es decir, aquí ya es necesario que el empleado haga una gestión que es solicitarlo por escrito. Existen las 2 modalidades y aquí hay planes de las 2 modalidades. Normalmente, adhesión expresa suele ocurrir en muchos casos cuando el plan de pensiones es contributivo, es decir, cuando el plan de pensiones tiene, por un lado, una aportación obligatoria de la empresa y, por otro lado, una aportación obligatoria del empleado.
Obviamente, aunque sea interesante, y yo creo que siempre es interesante aportar a un plan de pensiones y sobre todo cuando es contributivo, pero hay gente que aunque la empresa le dé el doble de lo que le aporte, pues no quiere aportar. Bueno, pues normalmente ese tipo de planes son de adhesión expresa con boletín de adhesión, pero existen también las dos modalidades. Otro punto, lo que sois vosotros, ¿no? La comisión de control, o las características de la comisión de control. Por un lado, número de composición de la comisión de control. Tiene que estar representados tanto partidos... Perdona, es que he estado pachucho hasta hace unas horas, o sea que... Perdonad, ya. Composición de la comisión de control. La comisión de control tiene que estar representados tanto partícipes beneficiarios, promotor, como partícipes en suspenso. Ahora lo veremos, ¿no? Pero en la comisión de control puede ser paritaria pero no tiene por qué ser. Existen planes de pensiones que no son paritarios, pero sí que tiene que haber representantes tanto de la empresa como de los empleados. Tienen que elegirse un presidente y un secretario del plan y se tienen que nombrar representantes del plan en la comisión de control del fondo. Es decir, eso lo sabéis, es decir, la comisión de control del plan tiene que elegir a 2 miembros que vayan a la reunión del fondo donde se deciden las políticas de inversión. La duración máxima del mandato son 4 años, aunque pueden ser reelegidos. Aquí únicamente comentar, porque es algo que sí que ha habido, entre comillas, movida en los últimos tiempos, es con la composición de la comisión de control, y es, hasta hace bien poco, pues los representantes en la comisión de control eran representantes de los partícipes y beneficiarios. Ahora, los representantes de los partícipes es representantes de los partícipes beneficiarios y partícipes en suspenso. Ahora lo veremos cuando veamos la forma de designación a la comisión de control, ¿no? Pero es importante de indicar que es relevante y es necesario que tengáis en cuenta si tenéis partícipes en suspenso en el plan. Cuando hablo de partícipes en suspenso, lo que estoy hablando es de partícipes que no están recibiendo aportaciones por parte de la empresa y siguen en el plan. Pueden ser partícipes en suspenso porque hayan renunciado al plan y se haya quedado ahí un importe en el momento que renunció, o puede ser partícipe en suspenso, que es lo más común, partícipes que hayan dejado la sociedad, haya dejado la empresa, pero no haya movilizado sus derechos consolidados a otro plan de pensiones. Bueno, pues ese tipo de partícipes en suspenso, hasta hace bien poco no tenían representación o no tenían posibilidad, entre comillas, en algunos casos, de tener representación en la comisión de control. Pues ahora hay una vía de que si el número de partícipes en suspenso es elevado, pues puedan ser pueden ser miembros de la comisión de control. ¿Cómo? Bueno, pues hay 2 formas de elegir a los representantes de los partícipes y beneficiarios. Por un lado está la designación directa y por otro lado está el proceso electoral. Designación directa, pues esto según esté pactado y formalizado en las especificaciones. Designación directa es que los representantes de los partícipes sean elegidos por la comisión negociadora, por el comité de empresa, por los representantes de los partícipes por la mayoría. Es decir, designación directa. Los representantes del promotor de la empresa es automático, es decir, la empresa elige a sus representantes y automáticamente los designa. Los representantes de los partícipes puede ser que el comité de empresa, la comisión negociadora, los designe, si así lo viene fijado en las especificaciones, o la otra forma, que es mediante proceso electoral, es decir, que se hagan unas elecciones y todos los partícipes voten a sus representantes. Aparte de estos 2 procesos, y como antes comentaba de los partícipes en suspenso, si más del 20% de los partícipes en el plan son partícipes en suspenso, tienen derecho a tener a un representante en la comisión de control. Y esto quiere decir que si de repente en vuestro plan de pensiones hay más del 20%, por lo menos como comisión de control tenéis la obligación de poneros en comunicación con los partícipes en suspenso y decirles pues que hay que abrir un proceso si quieren ser miembros. Si nadie se presenta, pues no hay ningún problema, pero si alguien se presenta, pues tendría derecho a estar en la comisión de control. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo los planes de pensiones que tienen un elevado número de partícipes en suspenso. Si siempre existe la posibilidad
que en las especificaciones muchos planes lo recogen, de que los partícipes en suspenso que hayan roto la relación laboral con la empresa tienen la obligación o tengan la obligación de movilizar su plan de pensiones fuera del mismo, ¿no? del plan de pensiones de empleo. En este caso, si está así recogido, no hay problema porque no habría partícipes en suspenso. Pero hay otros planes de empleo pues que si lo tienen, permiten que estén los partícipes en suspenso, básicamente porque te dan más patrimonio y tampoco te dan mucha guerra, la verdad. Bueno, pues un poco que lo tengáis en cuenta a la hora de cuando sea renovar las comisiones de control, que no haya ningún problema con ese aspecto. ¿Y qué funciones? Bueno, esto está cogido del reglamento. Aquí, pues estas son las funciones que tenéis todos vosotros como miembros de la comisión de control de vuestros respectivos planes. Por un lado, supervisar el cumplimiento del plan, es decir, pues que en las adhesiones, los pagos de prestaciones, es decir, supervisar y autorizar las prestaciones. Seleccionar actuario que deba certificar la situación dinámica del plan. Antes he hablado de la revisión financiera actuarial. El actuario mínimo cada 3 años tiene que revisar el funcionamiento del plan de pensiones. Es decir, el actuario lo que hace es un externo, es un profesional independiente que lo que hace cada 3 años es analizar la situación de las especificaciones, analiza las aportaciones realizadas, analiza el fondo donde está integrado y analizando un poco todo, pues verifica que está todo en orden, que se cumple con las especificaciones, se están haciendo las aportaciones correctamente, el fondo donde se está invertido se adecua al colectivo, es decir, no se está... Uy, me lo voy a llevar un día. Perdonar. Pues que el fondo también está cumpliendo con las normas de funcionamiento del fondo, es decir, verifica cada 3 años que lo está cumpliendo. Eso en los planes de pensiones de aportación definida o sistema mixto. Los planes de prestación definida, que son más complejos, tienen que tener, aparte de este actuario cada 3 años, tienen que tener un actuario ordinario que anualmente pues está controlando el funcionamiento del plan. Existen planes que no hacen las revisiones cada 3 años y las hacen cada año. Bueno, eso es ya también a gusto de cada cual. Pero también hay planes que llevan 20 años y no han hecho la revisión financiera actuarial. Pues a todos esos les animo a que lo hagan, básicamente porque la DGS con ese aspecto se está poniendo bastante seria y el año pasado mismo nos pidió relación de los planes de pensiones que no lo hubiesen hecho y estuvo bastante beligerante a la hora de que se hiciesen las revisiones. Por otro lado, la Comisión de Control también lo que, pues obviamente, es la soberana para modificar las especificaciones y es la que tomaría acuerdos para modificar el criterio de aportaciones, el criterio de cómo se pagan las prestaciones, el criterio de las contingencias que cubre el plan de pensiones. Todo eso también sería responsabilidad de la Comisión de Control. Nombrar a los representantes del plan en el fondo, supervisar la cuenta de posición del plan en su respectivo fondo. Aquí ya esto igual sería otro momento de otra formación, pero en la información que os remitimos o que está colgada en la página web, todos los meses os facilitamos lo que es la cuenta de posición de cada plan. No es la cuenta de posición del fondo, sino la vuestra de cada plan, porque ahí no solo vienen las aportaciones y prestaciones, sino también los gastos que habéis podido incurrir como comisión de control. Bueno, pues también función de la comisión de control es verificar esa cuenta de posición, ¿no? Que no haya nada raro y que esté todo correcto. Movilizar la cuenta de posición del plan a otro fondo, es decir, pues si el plan de pensiones en un momento determinado decide cambiar de fondo, no de entidad gestora, de fondo, pues también es función de la comisión de control. Bueno, también puede cambiar de entidad gestora, pero vamos, no es el caso. Representar judicial y extrajudicialmente a partícipes y beneficiarios, resolver reclamaciones de partícipes y beneficiarios y seleccionar compañía de seguros si es un plan de sistema mixto. Voy a ver un poco agua. ¿Hasta ahora bien o...? Gracias. Pues antes hablaba de que es un fondo de pensiones como una bolsa, ¿no? O sea, un fondo de pensiones es el patrimonio que tienen los planes depositados en un fondo de pensiones y que lo que tiene como finalidad única es invertirlo y obtener unos rendimientos, ¿no? No tiene personalidad jurídica y tiene que estar gestionado por una entidad gestora, que en este caso somos nosotros, y una sola entidad depositaria.
Puede contratar terceras entidades, o sea, puede diversificar la gestión, pero siempre tiene que tener una gestora que es la que pues, gestione el fondo, ¿no? Otra división, ¿no? Al igual que hablamos de planes de pensiones de empleo individuales y planes de pensiones asociados, hablamos de fondos personales, fondos de pensiones personales o fondos de pensiones de empleo. Los fondos personales son planes de pensiones individuales o planes de pensiones asociados. Aquí, fijaros algo curioso, y es, hasta ahora cuando hablamos de los planes de pensiones, cuando hablábamos de los planes de pensiones asociados, muchas veces los poníamos en el lado de los planes de pensiones de empleo. Cuando hablamos de fondos personales, se asemejan más a lo que es un plan de pensiones, a lo que es un fondo de pensiones individual. O sea, los planes de pensiones asociados están un poco entre medias de estos dos vehículos y en algunos aspectos se asemejan más a los planes de pensiones de empleo y en otros más a lo que son planes de pensiones individuales. Otra distinción, otra forma de diferenciar entre fondos es entre fondos cerrados y fondos abiertos. Fondos cerrados en realidad son fondos de pensiones de empleo en el cual solo puede invertir aquellos planes que están integrados en el mismo. Todos vosotros sois fondos de pensiones cerrados. Es decir, nadie de fuera puede, imaginemos, BBVA Pensiones 5, oye, me gusta mucho la evolución que sigue en los últimos años y quiero aportar, soy el plan de pensiones, yo no sé de dónde sea, y quiero aportar, quiero meter parte de mi dinero en el fondo de pensiones de BBVA Pensiones 5. Bueno, pues como es un fondo cerrado no puede aportar, no se le permite entrar dinero de fuera del fondo. Fondo de pensiones abierto permite justamente eso, es decir, que si alguien, otro fondo de pensiones quiere invertir en tu fondo de pensiones, puede hacerlo y pueda aportar o meter dinero en el fondo de pensiones. Te dan más patrimonio, la gestora cobra una comisión y únicamente lo está gestionando con el resto, y tiene que cumplir dos requisitos. Por un lado, tiene que tener una autorización administrativa previa y por otro lado, el fondo que sea abierto tiene que tener al menos 12 millones de euros. Esto en principio parece que es interesante porque dices, bueno, permite sentar a dinero de fuera que no tiene derecho a tomar decisiones en la política de inversión del fondo, es decir, puede aportar, puede meter dinero, pero no puede decidir. Pero ojo, que si mañana ese mismo fondo que ha metido 2 millones de repente se arrepiente y quiere retirarlos, con la misma velocidad que ha podido aportarlos, los puede retirar y los puede retirar en efectivo. Con lo cual, esto también hay que tenerlo en cuenta como riesgo, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Y luego otra categoría sería diferenciar entre fondos multiplan o fondos uniplan. Pues en realidad fondos multiplan, pues que hay varios planes, al igual que hay promoción conjunta, pues fondos multiplan donde hay varios planes de pensiones, y fondos uniplan, pues que solo hay un plan. O sea, es tan sencillo que casi es obvio. Y las funciones de la Comisión de Control del Fondo, al igual que hablábamos antes de las funciones de la Comisión de Control del Plan, las funciones de la Comisión de Control del Fondo serían supervisar el cumplimiento de los planes de pensiones adscritos, es decir, y eso sí es importante, sobre todo en los que estáis en fondos multiplan, pues aparte de la función de la Comisión de Control del Fondo es supervisar a los planes que están en el mismo, con lo cual si estáis en un plan de pensiones, en un fondo de pensiones en el cual algún plan de pensiones no está cumpliendo las revisiones financieras actuariales o lo que sea, pues la Comisión de Control tiene una función de supervisión y tiene por lo menos que comunicárselo o dejarlo en acta o hacer una labor de vigilancia. Nombramiento de expertos. Es decir, pues elegir, por ejemplo, aparte de la entidad gestora y la entidad depositaria, pues un experto tercero, un consultor que le asesore en las inversiones. Representación del fondo, pues por ejemplo, si el fondo tiene que acudir por cualquier motivo a una junta, pues tendría la función de representar al fondo. Examen y aprobación de la actuación de la entidad gestora. Todos los años, ahora en el mes de marzo, cuando son las aprobaciones de cuentas, una de las cosas que os pedimos siempre es que nos aprobéis y que nos deis un 5 pelado al menos. Bueno, pues es que es obligatorio y así lo dice que anualmente se apruebe la actuación de la entidad gestora.
Sustitución de la entidad gestora y depositaria. La Comisión de Control del Fondo también puede en cualquier momento decidir cambiar de entidad gestora o depositaria. Pues esto, integración de nuevos planes, elaboración de los principios de la política de inversión, que es un poco a colación con lo que luego Luis comentará, ¿no?, de lo que es el vehículo como vehículo de inversor, y determinación de la política de inversión del fondo. Aquí también comentar, pues, y aquí también es otro tema, es decir, el tema del derecho a voto. Es decir, pues el fondo también, como los fondos de pensiones invierten en renta variable, pues ahí se puede acudir a juntas de accionistas, porque sois titulares de acciones de empresas, ¿no? Bueno, pues la Comisión de Control del Fondo podría acudir a esas juntas con sus votos y votar como la Comisión de Control del Fondo decidiese. Voy a ir muy rápido en entidad gestora y depositaria porque veo que si no me estoy alargando mucho. Entidad gestora y depositaria. En realidad aquí lo que tenéis son es que es difícil plasmarlo de tal forma que no sea como está en el reglamento. Y estas son las funciones que tenemos como entidad gestora, ¿no? Como entidad gestora, pues por un lado tenemos la función de intervención en las escrituras de constitución de los fondos de pensiones, es decir, pues nos dedicamos, o sea, una de nuestras funciones es pues las escrituras de constitución de los fondos, llevar la contabilidad del fondo, rendir llevar la contabilidad de los fondos de pensiones, presentar las cuentas anualmente, toda la contabilidad de la cuenta de posición y de los derechos y las obligaciones de cada plan de pensiones. Determinar el valor de la cuenta de posición movilizable a otro fondo de pensiones cuando lo solicite el plan. Controlar a la entidad depositaria en cuanto al estricto cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, pues aquí una de las funciones, tanto de entidad gestora como depositaria, es controlarse una a otra, ¿no? Es decir, que sus funciones las están haciendo correctamente. Emisión de certificados de pertenencia de partícipes al plan de pensiones. Como sabéis, en el momento en que un partícipe entra en el plan de pensiones, se le remite un certificado de pertenencia por la parte de la entidad gestora. También, si un partícipe lo solicita, pues se le puede remitir en cualquier momento. Certificado anual de las aportaciones realizadas y fiscalmente, para lo que es a nivel fiscal. Informar periódicamente al partícipe sobre la situación de sus derechos consolidados. Gestionar y abonar prestaciones causadas. Es decir, nosotros gestionamos y abonamos las prestaciones, obviamente, previamente con autorización de la Comisión de Control del Plan. Y asesorar permanentemente a los beneficiarios de las opciones de cobro de la prestación a que tienen derecho. Bueno, pues ahí en este punto, que es, como veis, es una función de entidad gestora, es, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros como gestora queremos a futuro pues desarrollar más, y es el proceso de asesoramiento a beneficiarios. Es decir, que no ocurra como ocurre muchas veces, que el beneficiario cobra el plan de pensiones sin saber la mejor forma fiscal que tienen de su rescate, ¿no? ¿Qué más? Pues esto, bueno, pues yo aquí no entraría mucho más. Sí que entraría en funciones delegables, que son pues seleccionar inversiones a realizar por el fondo y sobre ejerción de los derechos derivados de los títulos y de más bienes integrantes en el fondo. Es decir, al igual que antes he dicho que la Comisión de Control puede ir a una junta de accionistas y votar por el fondo, también el fondo puede decidir delegar en la entidad gestora y que sea la entidad gestora que vote pues en el fondo no, en la junta de accionistas, ¿no? Un poco esto. Y la entidad depositaria, pues las funciones de la entidad depositaria serían intervención en el otorgamiento de las escrituras, al igual que la entidad gestora, custodia, y aquí al final lo más importante, ¿no? Custodia y depósito de los activos financieros integrados en los fondos de pensiones, vigilancia y control de la entidad gestora ante promotores, partícipes y beneficiarios. Solo se podrá tener una entidad depositaria. No se podrá ser al mismo tiempo gestor y depositario, es decir, a nosotros no nos veis como BVA porque somos grupo BVA, pero la entidad depositaria es BVA y la gestora, pues la gestora es Gestión de Previsión de Pensiones o BVA Pensiones, pero están separados. Emisión de certificados de pertenencia también lo puede hacer la entidad depositaria. Pues esto, instrumentalización de cobros y pagos derivados de los planes de pensiones, por ejemplo, pues al final pues también colaborar en el pago de prestaciones, ¿no? Y compra y venta de valores, cobro de rendimientos de las inversiones. Al final pues
realizar las ejecuciones que hace las solicitudes de ejecuciones que hace la entidad gestora. Un poco esto, ya, tampoco en entidad gestora es que si no, no da tiempo a mucho. Uy, que el micrófono que suena es este. Pero básicamente sí que decir que al final la entidad gestora y depositaria cuentan con revisión o inspección de la DGS, es decir, tiene unas inspecciones administrativas, constantemente tiene revisión por parte de la DGS, por parte de la Comisión de Control del Fondo, por parte de los partícipes beneficiarios, por parte de la auditoría del fondo y por parte también de la revisión financiera actuarial del plan. Yo creo que como producto, si lo vemos como un producto de inversión, en realidad un plan de pensiones de empleo tiene unos controles y unas exigencias de control mucho más elevados que cualquier otro producto que veáis en el mercado a nivel financiero. Es decir, eso da una seguridad al partícipe de que no se pueden hacer cosas raras, ¿no? Bueno, por último, ya solo quedaría un poco la parte a lo mejor más sencilla, ¿no? Que sería, pues, por un lado lo que son las aportaciones y por otro lado las prestaciones, ¿no? Momento de entrada en el plan de pensiones y momento de salida. Por parte de aportaciones, bueno, pues, ¿quién puede aportar a un plan de pensiones? Y aquí también importante porque yo creo que como concepto a veces la gente lo pierde. En un plan de pensiones individual, el único que puede hacer aportaciones a un plan de pensiones individual es el propio partícipe. O en su caso, en su caso excepcional, en los colectivos, una persona con invalidez o en un plan de pensiones de tu mujer que tenga unos rendimientos por debajo de 8.000 euros, sí que podrías hacer aportaciones. Pero olvidémonos de esas situaciones que son más casuísticas. En general, en un plan de pensiones individual solo se puede hacer aportaciones por parte del propio partícipe. En un plan de pensiones de empleo, ¿quién puede hacer aportaciones? Tanto el partícipe como la empresa. Ahí es una diferencia, lo digo porque, por ejemplo, existen empresas todavía en el sector que no lo saben y como dicen, qué rollo hacer un plan de pensiones de empleo, hacer comisión de control, que no, mira, mucho más sencillo. Hablo con mi amigo Pepe de la oficina y abro 10 PPIs a mis empleados y fenomenal. Y él lo contabiliza como que lo ha aportado, la empresa ha aportado al plan de pensiones y fenomenal. Bueno, pues en realidad lo está haciendo mal y el día que Hacienda lo vea, pues le dirá algo, porque en realidad él no le ha aportado al plan de pensiones, lo que ha hecho es, le ha dado 100 euros al empleado y el empleado lo ha aportado al plan de pensiones. Conceptualmente un individual no aporta a la empresa. Importes y límites, y luego esto ya es un tema más de Ricardo, pero quiero que cuando penséis que existen dos límites, uno es el límite que va a hablar Ricardo y otro es el límite que yo estoy comentando ahora. Serán parecidos, pero no es el mismo. El límite legal, y es importante que es legal, es decir, nadie puede aportar más de 10.000 euros al año a un plan de pensiones, a la totalidad de los planes de pensiones que cuente. Si tiene 50 planes de pensiones, solo puede aportar con hasta 10.000 euros. Y para mayores de 50 años, 12.500 euros. Legalmente no puede aportar más. Independientemente que fiscalmente Ricardo diga que tiene una deducción fiscal o que sea, da igual. O sea, digas, oye, que yo quiero aportar 50.000 y no me importa que no me desgrave fiscalmente. No, legalmente solo puedes aportar 10.000 euros o 12.500. Eso, por ejemplo, es algo absurdo. ¿Por qué no te dejan aportar más de lo que... ¿Por qué tienes una limitación legal a aportar más de 10.000 euros? Yo la verdad es que no lo entiendo. Pero no es fiscal, es legal, ¿de acuerdo? El plan de pensiones, el promotor ahí sí que puede haber una situación extraordinaria en la cual el promotor pueda hacer una aportación por encima de esos límites fiscales, legales, que he hablado de 10.000 o 12.500. Sería en caso de que fuese un plan de prestación definida y que para poder hacer frente a los compromisos de jubilación tuviese que hacer una aportación extraordinaria, ¿no? Pero en realidad el promotor puede aportar para contingencias de ahorro de riesgo o para estos y el partícipe pues igual, pero vamos, es decir, solo existiría ese caso en el cual se podía limitar esos 10.000 o 12.500. Y aquí sí que me quiero parar. En los excesos de aportaciones. Antes he dicho que el límite legal son 10.000 euros o 12.500. ¿Qué ocurre si un partícipe, que no lo sabe esto porque nadie se lo ha contado, aporta, pues en la empresa le han aportado 3.000 euros y él
coge y aporta en su entidad financiera en un PPI 8.000 euros, ¿no? Y resulta que 3.000 más 8.000, 11.000 y tenía un límite máximo de 10.000 euros. Es decir, se ha pasado de 1.000 euros el límite legal. ¿Qué ocurre con ese exceso de aportaciones? Primero de todo, que se dé cuenta lo antes posible, que no se dé cuenta antes que se dé cuenta Hacienda, ¿de acuerdo? Pero tiene hasta el 30 de junio del año siguiente para retirarlo, sin que haya ninguna penalización por parte de Hacienda. Lo que sí que es importante es, imagínate que se da cuenta en el mes de marzo, o Hacienda se lo dice, básicamente, oye, que te has pasado y que has aportado 1.000 euros de más. Primero de todo, si tiene rentabilidad, imaginemos que primero de todo tiene que retirar, lo primero que tiene que retirar es lo que haya aportado en un plan de pensiones individual. Lo último que se puede retirar es lo que se haya aportado en un plan de pensiones de empleo y lo último, las aportaciones obligatorias del promotor. Es decir, por orden, ¿no? O sea, lo primero que tendría que retirar sería de la parte voluntaria que ha hecho a un plan de pensiones individual. Y entonces, imagina, los 8.000 que ha puesto en el plan de pensiones de Caja Madrid, tiene que retirar 1.000. Y entonces, imaginemos que el plan de pensiones ha ido fenomenal, ha obtenido un 5% de rentabilidad. De esos 8.000, pues ha tenido, no sé, 500 euros de rentabilidad, ¿no? Esos 500 euros de rentabilidad... a ver, vamos a hacer el cálculo bien. De los 1.000 ha tenido un 5%, ¿no? Un 5% son 50. Pues un 5% de rentabilidad que son 50 euros. Esos 50 euros se quedan en el fondo. Es decir, cuando retira los 1.000 euros que se ha pasado de límite, los 50 euros de beneficio se quedan automáticamente en el fondo de pensiones, no se los lleva. Es decir, no puede haber dicho, oye, me he equivocado, pero bueno, he ganado un 5% y me llevo el beneficio. No, el beneficio se lo queda al fondo y se distribuye en el fondo, o sea, entre todos los partícipes. ¿Qué ocurre si pasa lo contrario? Es decir, ha tenido una rentabilidad del menos 5%, metió 1.000 y ahora tiene 950. Bueno, pues esos 50 de pérdida sí que se los queda a él. Es decir, en vez de retirar 1.000, tendría que retirar 950. O sea, es una forma de evitar que se pueda utilizar esto como un vehículo especulativo. Imagínate que dices, bueno, yo creo que el fondo lo va a hacer bien, lo meto y luego lo retiro y me llevo el beneficio. Así, de esta forma, pierdes seguro. O sea, es decir, que o te quedas igual o pierdes, ¿no? Es un desincentivo a que alguien lo haga de forma con mala intención. Y antes, como lo que comentaba, ¿no? Es decir, lo primero de todo serían la parte del PPI, posteriormente las voluntarias del partícipe y por último las obligatorias del partícipe o las obligatorias del promotor. Como derechos consolidados, aquí también normalmente hablamos de dos términos, derechos económicos y derechos consolidados. Aquí hablamos de derechos consolidados, es el patrimonio que tiene el partícipe en el plan. Derecho contenido económico determinado por las aportaciones de los partícipes, es decir, lo que ha aportado el partícipe al plan de pensiones más los rendimientos que ha obtenido. Estos derechos consolidados tienen una rentabilidad, que es lo que es ajuste de resultados, es decir, con la rentabilidad que se ha obtenido, pues va acumulando. No puede ser embargados, es importante también tenerlo en cuenta, es decir, lo que está en el plan de pensiones y los derechos económicos que tiene el partícipe no pueden ser embargados. Pueden ser embargados una vez lo rescate, es decir, nosotros recibimos una orden de embargo para un plan de empleo y no lo podemos embargar. Lo que sí que ocurre es que cuando lo vaya a rescatar automáticamente hay una notificación de que tiene un embargo pendiente y entonces sí que se le podría embargar, pero no en el momento, no mientras esté en el plan. Y importante, en un plan de pensiones de empleo, pues eso ya lo sabéis, me imagino, mientras tengas relación laboral con la empresa no puedes movilizar los derechos económicos a otro plan de pensiones. Si rompes la relación laboral, sí puedes movilizar el plan de pensiones, los derechos consolidados a otro vehículo. En el caso de que fuesen derechos económicos, es decir, derechos de beneficiarios, que fueses ya beneficiario, no podrías en ningún caso movilizar los derechos económicos de un plan de pensiones de empleo. Aunque quisieses, cuando ya pasas a la situación de jubilado o de beneficiario, no puedes movilizar los derechos económicos. Los tienes que rescatar en el plan de pensiones de empleo. Eso es diferente de los planes de pensiones individuales. En los planes de pensiones individuales, tanto ya seas partícipe como seas beneficiario, en todo momento puedes movilizarlo, llevarlo a otro producto, moverlo, lo que tú quieras. Pero en un plan de pensiones de empleo no. Si eres beneficiario no se te permite movilizarlo.
Al final lo que se te está diciendo es, si estás en un plan de pensiones de empleo y estás en la empresa, no lo puedes movilizar. Si te jubilas habiendo estado trabajando en la empresa hasta el último día, no lo puedes movilizar. Si rompes la relación laboral antes, pues sí, pero si no, no. Ya me mira mal. Voy a hacer Por último, pero no por eso menos importante, y es las contingencias de un plan de pensiones. Aquí, vamos a decir, en realidad las he agrupado en 4, ¿no? Se podían hacer subdivisiones, pero luego las veremos más. Para lo que está creado un plan de pensiones es para cubrir unas contingencias que son estas, en realidad. Es decir, el espíritu del plan de pensiones es que una persona tenga un ahorro para cuando se jubile, con lo cual la contingencia fundamental es la jubilación. Obviamente, si no llega a la jubilación por una incapacidad o por fallecimiento, pues que también lo puede rescatar. Y luego se creó una última forma de rescate, que es la dependencia severa o gran dependencia del pasado, que se implementó en el año 2007, y que yo no sé cuántas prestaciones ha habido de estas, pero muy poquitas, porque pues con la situación que tenemos ahora hay poco dinero para dependencia, como pues en realidad cuando una persona, luego lo veremos, pero si una persona está en dependencia, lo más normal es que estés en situación de incapacidad, con lo cual no tiene mucha utilidad. La jubilación, pues al final es muy sencilla, ¿no? Es decir, que la Seguridad Social te haya reconocido la situación de jubilado. Pues esto, importante también, y esto se modificó en los últimos años, desde el 2007, es cuando pasas a ser partícipe o cuando eres beneficiario. Hasta el 2007, se entendía que cuando uno pasaba a la situación de jubilación por la Seguridad Social, es decir, si yo me jubilo el 1 de enero del 2013, a partir de ese momento soy beneficiario del plan de pensiones. Así es como se entendía. Y por tanto, a partir de ese momento no podías hacer aportaciones para la contingencia, etcétera, etcétera. Lo que cambia desde el 2007 es que si desde el 1 de enero estoy jubilado, no se entenderá que soy beneficiario hasta que solicite el cobro. Es decir, mientras yo no solicite el cobro de la prestación por jubilación, podré seguir haciendo aportaciones para jubilarme, pero no tendré la obligación de fijar como fecha de jubilación el 1 de enero. Es decir, la fecha que determina que soy beneficiario es la fecha de cobro, no la fecha en la que se produce la contingencia. En cualquier plan. Por eso, sí. Si hay varios. Sí, o sea, decir esto, es importante también tener en cuenta que si hay varios planes en los cuales, si en uno lo cobro, automáticamente es para todos. Ya eres beneficiario para todos los planes de pensiones. No puedes decidir cobrar el plan de pensiones en un PPI que tengas, cobrar en ese y en el resto seguir haciendo aportaciones. Desde el momento en el que cobras en uno, ya eres beneficiario a todos los efectos para todos los planes de pensiones. Cuando no sea posible el acceso al partícipe a la jubilación, pues se entenderá la que determine en cada momento la Seguridad Social para esa situación. Es decir, pues la Seguridad Social te dé un papel diciendo que no puedes acceder a la Seguridad Social, o sea, a la jubilación, pero que estás en la edad ordinaria para ello. Luego hay dos casos, cada vez menos seguramente, pero hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, esto tiene que estar recogido en especificaciones. Si no está recogido en especificaciones, no es así, pero si están recogidas en especificaciones y se produce un ERE en la compañía, se podría rescatar el plan de pensiones por esa situación. Es decir, si hay un ERE y en las especificaciones del plan se recoge que en caso de ERE se puede rescatar por jubilación, se podría rescatar. Pero tendríais que revisar cada uno de vosotros vuestras especificaciones y verificar que está contemplado el ERE como forma de cobro, o sea, como posibilidad de cobro del plan de pensiones. Y por otro lado, la jubilación anticipada, si está reconocida por la Seguridad Social, también se podría rescatar, pero también tendría que estar recogido en especificaciones. Cada vez va a haber menos jubilaciones anticipadas, pero también tendría que estar recogido en especificaciones. Por último, en tema de jubilación, la jubilación parcial. La situación en la cual un partícipe se jubila parcialmente y está trabajando unas horas en la empresa. Aquí sí determinar que tiene que decidir si sigue siendo partícipe o beneficiario.
No puede ser las dos cosas, porque si le aportan y cobra, pues esas aportaciones ya no puede rescatarlas por jubilación. Es decir, si una persona decide jubilarse parcialmente, lo que tiene que decidir es si no recibe ya más aportaciones del plan de pensiones y entonces puede rescatarlo por jubilación, o decide esperar a que se jubile totalmente y entonces puede seguir recibiendo aportaciones por parte de la empresa. Si no hace eso y rescata el plan, rescata el plan y cobra el plan, y al mismo tiempo la empresa le está haciendo aportaciones por jubilación, como ya está beneficiario de la jubilación, no podría rescatarlo por esa contingencia, sino que tenía que rescatarlo por fallecimiento o invalidez, con lo cual sería un problema. Con lo cual, lo más recomendable es que si una persona se jubila parcialmente, es que decida una de las dos opciones, pero que no lo cobre al mismo tiempo que le están haciendo aportaciones. A nivel de invalidez, bueno, pues la invalidez para poder rescatar el plan de pensiones tiene que ser incapacidad permanente total para la profesión habitual o incapacidad absoluta para todo trabajo o gran invalidez. También tiene que estar determinado por la Seguridad Social y pues tendrán, o sea, decir, pues igual, es decir, pues con un papel de la Seguridad Social donde se está determinando que ocurre la contingencia. Voy a ir rápido porque... Y fallecimiento, y aquí sí que me paro un poco más, es decir, por un lado, obviamente, pues no tengo que decir mucho qué tiene que ocurrir para poder rescatarlo en fallecimiento, pero sí que hay que tener claro quién son los beneficiarios del plan de pensiones. Importante, los famosos boletines de designación de beneficiarios. Si existe designación expresa, si el fallecido ha designado expresamente un boletín de designación de beneficiarios a tal beneficiario, pues sería ya el que tendría derecho al cobro del plan de pensiones. Si no existe designación expresa, pues habría que irse a las especificaciones de vuestro plan y ver exactamente lo que detallan las mismas. Normalmente en las especificaciones de los planes de pensiones lo que se indica es que sean cónyuge, descendientes, a partes iguales, ascendientes y herederos legales. Ese es el orden que normalmente está prefijado en las especificaciones. Este es el tema más peliagudo para una comisión de control, porque al final aquí, si tenéis un plan de pensiones donde la gente hace designación de beneficiarios, lo que tenéis que procurar es tener un control lo más exhaustivo posible de esto, porque al final lo que vale es la última designación o el último deseo expreso del partícipe, con lo cual, si vosotros tenéis una designación de beneficiarios hecha hace 10 años, en la cual ponía como beneficiario del plan de pensiones a su esposo, y en los 10 años se ha divorciado, ha tenido otro esposo, se ha vuelto a divorciar y ha tenido un tercero, pues y ha puesto otra designación de beneficiarios en la cual pues no la tenéis, o sea, la habéis traspapeleado o lo que sea, pues podéis tener un problema, ¿no? Porque os la va a reclamar el esposo inicial y el esposo actual, ¿no? O sea, es decir, el control de la designación de beneficiarios es bastante importante. En cualquier caso, si no os queréis complicar, pues cuanto menos designación de beneficiarios haya, pues más a lo que es las especificaciones del plan y a correr. Pero es verdad que aquí hay un riesgo como comisión de control, ¿no? Que paguéis indebidamente una prestación, que se lo paguéis a un beneficiario incorrectamente. Y aquí no os puedo decir, porque no lo sé, o sea, quién realmente tiene derecho en el sentido de, por ejemplo, si hay un testamento. Porque cada juez ha determinado de formas diferentes. Normalmente se entiende que si hay una designación de beneficiarios posterior a un testamento, es más válido la designación de beneficiarios posterior al testamento, como últimas voluntades. ¿Qué ocurre? Que luego ya con la justicia hemos topado y ya cada caso y cada juez pues puede decir una cosa u otra, pero lo normal o lo entendible según el reglamento es que lo que valga es la última voluntad del partícipe, ya sea la designación de beneficiarios, ya sea si en el testamento es posterior y lo ha designado expresamente. Si tiene un testamento y no dice nada y luego tiene una designación de beneficiarios donde sí que deja claro que sea fulanito de tal, no tienen ni que ir a la masa hereditaria. Pero ya digo que esto es lo más complicado y lo más
vamos, es decir, para hacerse abogado para esto, ¿sabes? Para empezar a dar tarjetas, porque da mucha interpretación y dependiendo de un poco pues lo que dictamine el juez. Y por último, antes lo decía, la contingencia de dependencia severa o gran dependencia. Aquí el problema de la dependencia severa, o en mi opinión, no es que esté mal o bien, sino que es que solo se puede acoger el partícipe. Con lo cual, si el partícipe está en situación de dependencia severa, que es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 2 o 3 veces al día, pero no necesita apoyo externo permanente, o gran dependencia, cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas varias veces al día, bueno, pues cualquiera de estas dos situaciones es que estás en una situación de invalidez, seguramente, con lo cual pues no tiene mucha utilidad. Si esto se hubiese hecho para toda la unidad familiar, por ejemplo, pues tú podías ser partícipe de un plan de pensiones de empleo y tener una persona en gran dependencia y poder acogerte a esta contingencia, bueno, pues igual, pero ya veremos que también se podría buscar otra forma de rescate. Aquí no me voy a parar nada porque va muy con lo que Ricardo va a hablar, pero es las formas de cobro del plan de pensiones. Vas a hablar de formas de cobro, ¿no? Bueno, pues me lo salto directamente. Únicamente quería comentar las 4 modalidades, pero Ricardo lo va a explicar más en detalle. Los supuestos excepcionales de liquidez. Antes comentaba que el plan de pensiones nace con una idea de cubrir unas contingencias que son las que antes he comentado: jubilación, fallecimiento e invalidez. Pero luego a lo largo de la evolución desde el año 2004, o sea, bueno, antes del 2004, pero la evolución de los últimos años, lo que se ha descubierto es que, oye, vale, es un vehículo de ahorro para la jubilación, pero vamos a intentar que la gente, pues esto, hasta que llegue a la jubilación, si tiene una situación complicada, pueda rescatarlo. Y por eso se crean los supuestos excepcionales de liquidez, como una forma, una vía de escape para la gente que tiene realmente necesidad económica, poder rescatar el plan de pensiones antes de que ocurran las contingencias básicas, ¿no? Entonces, nace con esa intención importante. Todavía existen planes de pensiones en los cuales no lo tienen recogido en especificaciones. Eso cada uno lo determina, si lo quiere tener recogido o no, pero existen planes que no tienen recogido los supuestos excepcionales. Los supuestos excepcionales son enfermedad grave y desempleo de larga duración. Desempleo de larga duración, pues obviamente es que una persona haya roto relación laboral, esté solicitante de empleo en el INEM, es decir, esté solicitando activamente empleo en el INEM y no esté cobrando ninguna prestación por desempleo. Importante, o sea, tiene que estar en paro, estar buscando trabajo y no estar cobrando ninguna prestación de desempleo. En ese caso, podría rescatar el plan de pensiones. Aquí también existe si vosotros tenéis un plan de pensiones en el cual no tenéis recogido el desempleo, siempre se puede, pues esta persona, si ha roto la relación laboral con la empresa, puede movilizar el plan de pensiones a un individual y en un individual rescatarlo. O sea, en el peor de los casos, si lo necesita de forma urgentemente, ¿no? Lo digo por si os pasa, ¿no? De repente os llama un antiguo empleado que necesita rescatarlo urgentemente y vuestras especificaciones no lo tenéis recogido, y es modificar especificaciones, a reunir comisión de control, y es mucho más laborioso que coger y decirle al partícipe: oye, mira, mejor traspásalo a un individual, vete a una entidad tal y de ahí rescátalo, ¿no? Pero bueno, que lo conozcáis. Y luego está la enfermedad grave. La enfermedad grave es una cosa súper, para mí es muy ambigua. Y para mí, al igual que antes hablaba del boletín de designación de beneficiarios, para mí también la enfermedad grave es lo más ambiguo y más interpretable que hay en los planes de pensiones. Porque, ¿qué se entiende por enfermedad grave? Pues fijaros, la definición 1 es bastante entendible. Bueno, las dos son entendibles, pero no son tan interpretables como la segunda. La primera es cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un periodo continuado mínimo de 3 meses y que requiere intervención clínica de cirugía mayor en un centro hospitalario. Es decir, que estés más de 3 meses de baja y que necesitas cirugía mayor en un centro hospitalario. Vale, pues si ocurre esta situación puedes solicitar cobro del plan de pensiones. Pero ¿cuál es la situación? La definición 2, que es la que me parece más compleja. Primero, la definición 2 dice: cualquier dolencia
o lesión física o psíquica, o sea, ya encontramos todo, o sea, lo que te duela, con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o actividad habitual de la persona afectada o la incapacidad para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida humana. Pues vamos, al final es súper ambiguo, ¿no? Todo. Y encima, esta definición 2, en realidad, bueno, las dos vienen recogidas no solo para el partícipe, sino para la unidad familiar. Es decir, aquí estamos ante la única situación en la cual, si tu mujer tiene un problema y tiene una enfermedad grave, puedes solicitar el rescate. A diferencia de, porque es dentro de la unidad familiar. Pero ya es la Comisión de Control quien decide si le corresponde o no. Y ya es la Comisión de Control quien decide el riesgo que está asumiendo, si está haciéndolo correctamente o no. ¿Qué es lo que te piden como requisitos para poder rescatar por enfermedad grave? Lo que te pide es no dar lugar a percepción de una prestación por incapacidad permanente del partícipe. Hombre, si estás en incapacidad permanente ya lo has podido rescatar por incapacidad. Y que en realidad esta enfermedad suponga una disminución de su renta disponible. Es decir, que esta enfermedad suponga un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos. Y aquí ya, ¿qué? ¿Y eso cómo lo valoramos? Hace unos años, pues una comisión de control me preguntaba, tengo un partícipe que su mujer está en silla de ruedas, tienen que hacer una reforma en la portería porque no puede pasar con las escaleras de la portería y es un importe elevado, y entonces quiere ver si puede a través del plan de pensiones pagar la obra de las escaleras. Pues claro, es un aumento de gastos, ¿no? Y es una enfermedad grave la que tiene la mujer. Bueno, o sea, es una incapacidad, pero, o sea, es decir, podría entenderse que sí, ¿no? O sea, es totalmente justificable. Con lo cual, ya digo que da pie a mucha interpretación. En cambio, el desempleo de larga duración, o ya desempleo, porque antes se llamaba desempleo de larga duración porque tenías que estar en situación de desempleo, darte de alta en INEM y no cobrar prestaciones. Y aparte de eso tenías que estar 12 meses esperando. Bueno, se quitó los 12 meses como una forma de ayudar, pero o sea, que desempleó, o sea, una persona que no esté cobrando prestación ya podría rescatarlo, ¿no? Y incompatibilidades. Luego había un punto de incompatibilidades que voy a resumir muy brevemente, pero, o sea, al igual que ocurre con el resto de conceptos, es decir, no se puede ser partícipe y beneficiario de una misma contingencia al mismo tiempo. No puedes aportar y cobrar por lo mismo al mismo tiempo. Tú no puedes estar jubilado y cobrar por jubilación y aportar por jubilación. No puedes estar por enfermedad grave, o sea, no puedes solicitar el cobro de enfermedad grave y al mismo tiempo estar aportando al plan, porque oye, eres un cachondo, o sea, si tienes dinero para aportar es que no necesitas el dinero, ¿no? Igual pasa con el desempleo de larga duración y enfermedad grave, es decir, no puedes hacer aportaciones voluntarias mientras estés cobrando por estos supuestos excepcionales, ¿no? Bueno, y esto un poco todo. Por último, incompatibilidades. Por último, porque si no, Ricardo no le da tiempo. Incompatibilidades. Os lo mandaré y lo leéis, pero sobre todo, a mí lo importante de incompatibilidades, porque todo se resume en la anterior frase que he dicho, es decir, no puedes ser partícipe beneficiario de la misma contingencia en el mismo momento. Si estás cobrando, no puedes estar aportando para la jubilación. Si estás en invalidez, no puedes estar aportando para invalidez. Por ejemplo, es importante que tengáis claro que únicamente es lo que dice en incompatibilidades. Y aquí he terminado, y muchas gracias y perdón. Y ya está.